Hola chicos, soy la profesora Yolanda Rodríguez Bocanegra. El día de hoy vamos a hablar sobre sistema linfático. Mi sistema circulatorio está formado por mi sistema cardiovascular y mi sistema linfático. Mi sistema cardiovascular está representado por corazón, vasos sanguíneos y sangre, y mi sistema linfático es el que vamos a revisar en este momento. El sistema linfático tiene varias funciones. Una de las funciones que tiene es que hace el drenaje del exceso de líquido intersticial de los espacios tisulares a la sangre, transporte de los tejidos y vitaminas liposolubles A, D, E y K que se absorbe a través del tubo digestivo, desarrollo de una respuesta inmunitaria y además contribuye a la circulación de los líquidos corporales y ayuda a defender al cuerpo contra agentes adversos. El sistema vascular linfático está compuesto por dos elementos: vasos linfáticos y linfa, y órganos linfáticos y tejidos linfáticos. Mis vasos linfáticos nacen como capilares linfáticos. Estos capilares que se encuentran en los espacios intersticiales van a ser permeables y de un diámetro mayor. Se asemejan a una vena pequeña, pero es más delgada. Estos capilares se van a convertir en un vaso linfático. La diferencia es que ellos cargan en lo que ya se filtró de la sangre. En el intestino delgado, los capilares linfáticos reciben el nombre específico o es un vaso linfático especializado, que se llaman vasos cuilíferos. Estos transportan lípidos provenientes de lo que sería el tubo digestivo y lo transporta a los vasos linfáticos y de ahí a la sangre. Ese es un vaso linfático, básicamente, en el que vemos que tiene un sistema valvular. Va unidireccionalmente, es decir, que una vez que entra el líquido intersticial ya no puede regresar al espacio intersticial y en ese momento se convierte el líquido intersticial en linfa. Ese sería un ganglio linfático, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a especificar lo que sería el ganglio linfático. ¿Qué pasa con la linfa? La linfa, la mayoría de los componentes del plasma sanguíneo se filtran en las paredes, como les mencionaba, para formar este líquido intersticial. Este líquido intersticial, una vez que ingresa en los vasos linfáticos, se convierte en la linfa. Esta linfa es un líquido transparente con componentes similares a la sangre. La única diferencia es que no tiene glóbulos rojos. Vamos a ver en el diagrama cómo empieza ese transcurso o esa cadenita. Vamos a ver que empezamos primero lo que sería con la linfa. Esa linfa atraviesa los capilares, esos capilares van a recorrer los vasos linfáticos y llegan a lo que sería mi tronco linfático. Existen diferentes troncos linfáticos. Los troncos linfáticos lumbares, que son lo que recoge la linfa de lo que serían los miembros inferiores, los órganos de la pelvis, riñones, glándulas suprarrenales, así como la pared abdominal. El tronco intestinal, que es el que proviene o que jala la linfa o circula la linfa de lo que viene el estómago, intestino, páncreas, vaso y parte del hígado. Los troncos broncomediastínicos, que son los que recogen la linfa de la pared torácica, pulmones y corazón, el tronco subclavio, que recoge la linfa de los miembros superiores, y el tronco yugular, que recoge la linfa de lo que sería cabeza y cuello. Una vez que pasan de los troncos linfáticos, vamos a desembocar, o esa linfa va a desembocar en dos conductos grandes y confluentes en una vena. El primero es el conducto linfático izquierdo, también llamado conducto torácico. Más o menos mide entre 38 a 45 centímetros y comienza en la cisterna de Kilo. Es el principal conducto que retorna toda la linfa a la sangre. Drena la linfa del lado izquierdo de la cabeza y cuello, tórax y miembro superior del lado izquierdo. Y el otro conducto es el conducto linfático derecho, que es la gran vena linfática. Más o menos mide 1 a 2 centímetros y recibe la linfa de lo que serían los troncos yugular derecho, subclavio derecho y broncomediastino del lado derecho. Ambos van a converger en ciertas venas para después volver a incorporarse a lo que sería el torrente sanguíneo. Lo que sería o lo que drena el conducto torácico va a desembocar
a lo que sería la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda. O sea, donde se une, ahí va a desembocar la linfa del conducto torácico. El conducto linfático derecho o gran vena linfática va a desembocar o va a llegar en la unión de lo que sería la vena yugular interna derecha y la subclavia derecha. Aquí vemos, por ejemplo, en este esquema, cómo la subclavia del lado derecho baja prácticamente toda la linfa de miembros inferiores y abajo tenemos la cisterna de Kilo, que es el que va a recoger toda la linfa que viene de lo que sería miembros inferiores y lo que sería abdomen. Ok, miren, esa es la circulación. Lo que vemos en rojo es digamos, la circulación sanguínea, lo que está en azul es la circulación venosa y lo que está en amarillo es la circulación linfática. Si vemos en la parte inferior, el líquido intersticial está pasando de lo que sería, se está filtrando la sangre, está pasando al espacio intersticial y de ahí del espacio intersticial entra a través de los capilares linfáticos para convertirse ya a la linfa y entonces recoger todo lo de todo el cuerpo para desembocar en lo que mencioné anteriormente. ¿Okay? Como vimos también, nuestro sistema linfático está compuesto por órganos y tejidos linfáticos. Estos tejidos linfáticos los voy a clasificar de dos maneras, los primarios y los secundarios. Los primarios son sitios donde la célula madre se divide y se van a diferenciar en células inmunocompetentes, es decir, capaces de producir una respuesta inmunitaria. Y los secundarios son sitios donde se desarrolla la mayor parte de las respuestas inmunitarias. Un ejemplo de los primarios serían la médula ósea de los huesos planos y las epífisis de los huesos largos. Y los secundarios serían ganglios linfáticos, vaso, timo y otros órganos linfáticos. Vamos a ver los ganglios linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos son nódulos linfáticos o linfonodos. Son similares a una alubia. Tienen una pequeña depresión en medio que se llama hilio y se van agrupando en cadenas, en intervalos en todo lo que es el cuerpo, de 1 a 25 milímetros de longitud. Actúan como filtros o trampas para detectar partículas extrañas. Okay. Los ganglios linfáticos están formados por dos partes. Un estroma, que es el sostén propiamente, que está formado por una cápsula, por trabéculas, que son las prolongaciones que se emiten de esa cápsula, que son los que van a conectar con los vasos linfáticos. Si entra a ese vaso linfático, es aferente. Si sale de ese vaso linfático, es eferente y también está compuesto por fibras reticulares y fibroblastos. El parénquima es propiamente la porción funcional de ese ganglio linfático, digamos que es lo de adentro. Está formado por una corteza y una médula profunda. Vamos a describir en este esquema lo que sería la estructura de un ganglio linfático. Vamos a ver que tiene una corteza, esta es la corteza y esto sería la médula. Vamos a ver que tiene trabéculas. Estas trabéculas lo que hacen es conectar los vasos linfáticos. Aquí hay digamos que cuando entra sería un aferente y cuando sale sería un eferente. Vamos a ver que dentro de ella, de la médula, voy a encontrar diferentes células. Algunas de las células son las células B, las células plasmáticas y los macrófagos. Dentro de la corteza voy a encontrar células T y células dendríticas y dentro de la corteza voy a encontrar otras células que serían células B o foliculares o macrófagos. Básicamente esta es la estructura de un ganglio linfático de manera general. Vamos a ver que los ganglios linfáticos los tenemos en todo el cuerpo y los vamos a clasificar dependiendo de su ubicación. Vamos a tener ganglios de la cabeza y cuello, ganglios del tórax, ganglios de miembros superiores y ganglios de miembros inferiores. Los ganglios de la cabeza y cuello los voy a dividir a su vez en los cervicales y los submandibulares. Los cervicales cruzan por el esternocleidomastoideo y drenan la linfa de la garganta, faringe, amígdalas y la glándula tiroides. Los submandibulares, situados por debajo del ángulo de la mandíbula, que drenan a la región de la faringe, el piso de boca y el maxilar. Los ganglios de cabeza y cuello los voy a clasificar en retrofaringio, submental y subclavia.
Los retrofaringios drenan lo que sería el paladar blando, el submental está por debajo de la barbilla y drena los incisivos centrales, línea media del labio inferior y la punta de la lengua. Y los subclavios se ubican por encima de la clavícula y drenan lo que sería la cavidad torácica, el abdomen, a través del conducto torácico. Los ganglios de los pulmones, que son propiamente, pertenecen al ganglio del tórax, junto con los ganglios del mediastino. Los ganglios de los pulmones, obviamente, recogen todo lo proveniente del tejido pulmonar. Los ganglios del mediastino, que se encuentran a lo largo de la tráquea, esófago y entre pulmón y diafragma. A esta altura se drena la linfa a lo que sería la vena subclavia a través del conducto torácico, como lo mencioné anteriormente. Los ganglios del miembro superior, los más característicos son los ganglios axilares. Forman una cadena desde arriba de lo que sería la axila hasta la clavícula y reciben la mayoría del flujo linfático del seno y de la pared torácica. Los ganglios del miembro inferior, los más característicos son los ganglios inguinales. Tenemos también los ganglios tibiales y popliteo. Los ganglios inguinales se encuentran en la ingle y drenan la linfa que viene de los genitales y las extremidades inferiores. Vamos a ver el siguiente órgano linfático, que sería el vaso. El vaso es una estructura ovoide de más o menos 12 centímetros. Se ubica en el hipocondrio izquierdo entre el estómago y el diafragma y su superficie es lisa y convexa. Es un órgano blando envuelto de tejido conectivo denso, cuya función es filtrar y limpiar la sangre de bacterias, virus y otros desechos. Está formado por dos partes: el estroma, que es propiamente el sostén, que está constituido por cápsula, trabéculas, fibras reticulares y fibroblastos. Y el parénquima, que digamos que es la médula, es la parte de adentro, en la cual está formada por dos partes. Una pulpa blanca, que es propiamente el tejido linfoide, constituido por linfocitos y macrófagos, y la pulpa roja, que contiene gran cantidad de sangre, formando los cordones esplenénicos. ¿Qué función tiene la pulpa roja? 1. La eliminación de células sanguíneas y plaquetas rotas o viejas que ya no son necesarias, almacenamiento de plaquetas y producción de células sanguíneas durante la vida fetal. Si nos damos cuenta, el vaso tiene una gran importancia porque tiene gran concentración de glóbulos rojos. Ahí se ubica el vaso, es el hipocondrio izquierdo por debajo del diafragma. Vamos a ver ahora otro órgano linfático. Otro órgano linfático es el timo. El timo es un órgano bilobulado, es decir, tiene dos lóbulos que se localizan en el mediastino entre el esternón y la aorta, separado por una cápsula de tejido conectivo. Alcanza su máximo crecimiento en la juventud. Conforme vamos creciendo, se empieza a ser más pequeño y obviamente hasta hacerse, digamos que muy pequeñito. Está formado por una corteza externa y una médula. La corteza externa contiene gran número de linfocitos T, células dendríticas, epiteliales y macrófagos. Las células T migran de la médula ósea a esta zona del timo, en la cual es el lugar donde se van a proliferar y madurar, pero solamente el 2%. La parte de la médula está formado por linfocitos T, que son más maduros, células dendríticas epiteliales y macrófagos. Las células T que salen de la médula migran hacia lo que serían los ganglios linfáticos, vaso y tejido linfático. Vamos a ver ahorita en el modelo dónde se localiza el timo. El timo se ubica en la cavidad del mediastino, por detrás del esternón y por delante de lo que sería la aorta. En este modelo anatómico vamos a observar las principales cadenas ganglionares, así como el vaso. Aquí vemos las cadenas ganglionares cervicales, es decir, esta parte que está aquí. Vamos a ver los ganglios axilares, que serían propiamente la axila. Vamos a ver los ganglios inguinales, que serían esos que se encuentran en la parte inferior, en la zona inguinal. Y lo que serían las placas de Peyer, que se sitúan en el intestino delgado. Vamos también a ver lo que sería el vaso. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo, por debajo del diafragma. Lo siguiente que vamos a ver son las amígdalas. Las amígdalas son extensiones y pequeñas masas de tejido linfoide que rodean la faringe, entre lo que sería la cavidad nasal y la nasofaringe. Vamos a ver que realiza la función de tal manera
que cuando capta las bacterias lo que hace es provocar que se inflamen, o sea, hay un proceso de respuesta. Su función es atrapar y eliminar cualquier bacteria u otros gérmenes patógenos que hayan podido penetrar por nariz y boca. Voy a ver que ahí tenemos 3 tipos de amígdalas. La amígdala faríngea, parte posterior de la nasofaringe, es decir, es la que se encuentra propiamente entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Las amígdalas palatinas, que se ubican en la zona posterior de la cavidad bucal, y las amígdalas linguales, que se ubican en la base de la lengua. Las que se retiran con frecuencia son las amígdalas palatinas. Vamos a ver otro órgano linfático, tejido linfático, que son las placas de Peyer. Son tejido linfático que recubre la parte interior de la mucosa del tubo digestivo, específicamente intestino delgado, en particular el ilion. Su función es reconocer y absorber antígenos y patógenos y desencadenar, obviamente, respuestas inmunitarias. Las placas de Peyer, las amígdalas y el tejido linfoide de las vías urinarias, aparato reproductor y sistema respiratorio forman parte de lo que se llama MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas. Aquí vemos en este esquema prácticamente todos nuestros órganos linfáticos, cadenas ganglionares, el timo, el vaso, las placas de Peyer. Con esto hemos terminado. Hasta pronto.